Despachan en prisión. Informes de inteligencia extranjera obtenidos por Milenio revelan que los dos líderes de los Zetas, el Z40 y Z42, han sido incontrolables en las cárceles de México. Paridad naranja. El Tribunal Electoral complica el camino de Samuel García rumbo al 2030. Niños armados. En Ayahualtempa, en Guerrero, jóvenes de entre 12 y 17 años toman las armas después de la desaparición de 4 personas. Chiapas, tierra de nadie. No solo los municipios fronterizos están bajo asedio criminal, el turismo ya es una actividad de riesgo. Sin tregua, Israel y Hamás siguen sin alcanzar un acuerdo de cese al fuego. Milenio visitó la zona en la que se realizaba el festival de música, donde comenzó la irrupción del grupo terrorista. Buenas noches. Ayer le presenté aquí la lista de los 5 criminales poderosos que la Fiscalía General de la República prefiere entregar a Estados Unidos que seguir procesando en México. Entre las extradiciones más urgentes están la de los líderes de los Zetas, el Z40 y el Z42, pues aún tras las rejas representan una amenaza. Se han documentado crímenes cometidos por ellos y se teme que hayan amenazado o sobornado a jueces para seguir retrasando su envío a Estados Unidos. Fuentes de inteligencia extranjera revelaron a Milenio que Miguel Ángel Treviño, el Z40, y Óscar Treviño, el Z42, han ordenado el asesinato de al menos 10 custodios durante el tiempo que llevan en prisión. Además, gozan de privilegios como visitas conyugales frecuentes. Su proceso de extradición se ha alargado porque jueces los han beneficiado por estrategia judicial o por el probable amedrentamiento, soborno o amenaza. Hace apenas una semana, una jueza otorgó una suspensión al Z40 que le impide sea entregado a las autoridades de Estados Unidos. Él está acusado de la masacre de más de 200 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y a su hermano, el Z42, se le adjudica la masacre de Allende, en Coahuila, en el 2011. A pesar de la gravedad de esos crímenes cometidos en México, los prefieren enviar lejos. Aquí son incontrolables. Muestra de ello es la cantidad de cárceles en las que han estado. A Miguel Ángel Treviño lo han trasladado en 7 ocasiones. Del penal del Altiplano al de Sonora, luego al de Ciudad Juárez, Chihuahua, estuvo en Puente Grande, Jalisco y Buenavista, Michoacán, donde Milenio documentó que ahí regaló balones, hasta bocinas, tenía acceso a fruta fresca, periódicos todos los días, lo que motivó su traslado a Chiapas. Luego lo regresaron al Altiplano y recientemente fue enviado al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit. Su hermano ha estado en 2, en el Altiplano y en el Centro Federal de Reinserción Social número 12 en Guanajuato. En caso de enfrentarse a la justicia de Estados Unidos, les esperan juicios por delitos como tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de armas de fuego, que merecerían penas de por vida. 8 militares presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa fueron liberados por la madrugada del campo militar 1A. Fuentes cercanas al caso aseguraron que ya están con sus familias listos para enfrentar el proceso ahora en libertad y demostrar su inocencia. Están acusados de desaparición forzada. El 20 de enero una jueza federal revocó la medida cautelar que se les había impuesto de prisión preventiva al considerar que ya no existía riesgo de fuga. A cambio les impuso una garantía de 50,000 pesos. Además tienen que presentarse cada 15 días ante el juzgado. No pueden salir del país ni acercarse al estado de Guerrero, a las víctimas ni a testigos protegidos. Su liberación ha motivado reclamos de la Fiscalía General de la República, del Gobierno federal, aunque su defensa ha corrido a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al respecto no ha dicho absolutamente nada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya titular, Rosario Piedra, intentó rendir cuentas ante la Comisión Permanente del Congreso, donde le recordaron la labor de su madre, Rosario Ibarra de Piedra. El pueblo sabe, las víctimas saben que pueden acudir a nosotros y encontrarán respuesta a sus quejas. Llegamos hasta donde la ley nos permitió, pero por eso presentamos una iniciativa ante este Congreso de la Unión, de manera que desaparezca la CNDH como la hemos conocido y se cree en su lugar la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Estamos con la transformación porque nuestro compromiso es hacer todo lo necesario para garantizar el ejercicio y el respeto de los derechos humanos como una realidad cotidiana.
otro gran discurso ideológico digno de una militante de Morena, no así de una ombudsperson. Vienen a criticar la gestión de la maestra Rosario Piedra al frente de la institución, pues resulta de risa. Han de creer que nadie se acuerda de que fueron sus gobiernos los que nos hundieron en esas crisis de derechos humanos. A mi generación la marcó esta fotografía. La fotografía de su madre. Si usted guarda silencio frente a las violaciones, frente al dinero impúdico que se entrega a Claudia Sheinbaum, esta fotografía a usted le queda grande. Le queda grande la Comisión de los Derechos Humanos y le queda grande el recuerdo de su madre. Yo hago un llamado aquí a que por favor ya no se utilice el nombre de mi madre. Ha de estar en la tumba retorciéndose de coraje de ver cómo usurpadores de las demandas de todo el pueblo de México, de libertad, justicia, en contra de la desigualdad, ahora se convierten en adalíes de la libertad de expresión, de la libertad de los migrantes, de la libertad de los ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fueron represores, por favor. Desaparecer la CNDH, qué fácil. Los pendientes de México en materia de derechos humanos fueron exhibidos en Ginebra, Suiza, durante el examen periódico universal, el mecanismo de la ONU para revisar avances en la materia. El Estado mexicano presumió los programas sociales de la 4T. Las naciones participantes hicieron más de 300 recomendaciones que incluyeron desmilitarizar la Guardia Nacional y atender la crisis forense y de desapariciones forzadas. Pidieron garantizar la libertad de expresión y establecer medidas contra el espionaje, además de combatir la violencia contra las mujeres. Al explicar la postura de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que la delegación mexicana reconoció los retos que hay en la materia y puso por delante que se trabaja bajo el principio de primero los pobres. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha priorizado los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad bajo el principio por el bien de todos, primero los pobres. En 2023, por mandato de ley y como una de las estrategias de búsqueda definidas en el protocolo homologado, se dio inicio a la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas. Es muy importante señalar que no se ha eliminado ningún registro de esta base de datos y que constantemente se están proporcionando nuevos datos que fortalecen el registro nacional y que son del conocimiento público. El gobierno de México acaba de inaugurar lo que se considera quizá la farmacia de medicamentos más grande de América Latina. Con eso se buscará al Estado mexicano pues garantizar el principio de todas las personas, todas las enfermedades, todos los medicamentos. Alemania sigue preocupada por la impunidad en cuanto a graves abusos de derechos humanos a manos de los grupos delictivos organizados, en particular la intimidación y la violencia contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas, las desapariciones, los desplazamientos y la violencia de género. Más de 300 organizaciones civiles reconocieron a México haber aceptado las recomendaciones, pero hicieron un llamado a comprometerse para atenderlas. En este comunicado señalaron que la delegación en Ginebra debió incluir a funcionarios del Poder Judicial. No fueron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la vimos intentando rendir cuentas en el Congreso, que dicen que las organizaciones deben estar ahí porque tienen un papel clave en la crisis actual de derechos humanos de México. El texto indica que los avances fueron opacados por la impunidad y la falta de recursos. En Ginebra, Suiza, está Dinora Arceta. Ella es coordinadora de incidencia del Instituto para las Mujeres en la Migración. Dinora, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. ¿Cómo viste la presentación del Estado mexicano en este examen periódico que se presenta justo allá en el Comité de Derechos Humanos de la ONU? Desafortunadamente vimos a una delegación mexicana pues no robusta, no tuvimos una representación a nivel secretaría. La delegación estaba conformada por el subsecretario de Derechos Humanos Joel Hernández, por 3 senadores de la República, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, y a comparación de ciclos anteriores, pues no tuvimos una representación de un gabinete ampliado, de personas de organismos especializados en derechos humanos como CEAP,
de la Fiscalía General de la República ni del Poder Judicial. Hubo una presencia muy fuerte de los países, hubieron al menos 166 países, de los cuales emitieron cuestionamientos al Estado mexicano, y tenemos alrededor de 300 recomendaciones. En el pasado tuvimos al menos 264, por lo que vemos un aumento. Y pues bueno, sí, hubieron algunos temas que se repitieron más, como lo fue la situación de desaparición y desaparición forzada, sí. También del mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas, pueblos indígenas y movilidad humana. ¿Qué les parece que se presenten los programas de la 4T como una estrategia en materia de derechos humanos? Sí, bueno, aquí el énfasis fue exactamente en la protección de los derechos económicos y sociales, ¿no? Realmente hablaron del número de jóvenes y mujeres que han sido beneficiarias no solo por el programa de las becas del bienestar, de las becas de discapacidad y demás. Sin embargo, pues también hubo una invisibilización de otros temas, ¿no? Como fueron los derechos civiles y políticos, sí. Incluso pues resaltando situaciones que muchos países cuestionaron, como fue la situación de la militarización, y de la cual pues lamentamos muchísimo que hayan desconocido el carácter militar de la Guardia Nacional. Dijeron que la Guardia Nacional estaba compuesta principalmente por elementos del fuero civil, y además no reconocieron pues este cambio en el Registro Nacional de Búsqueda de Personas. Reconocer esos pendientes, como bien dices, el tema de los desaparecidos y el censo, que ha generado tanta discusión, sobre todo, y crítica por parte de las madres buscadoras, ¿no? Al final de cuentas, lo que ellas quieren es que aparezcan sus hijos, sus familiares que están desaparecidos, y no ver si hay más o menos personas en esa calidad de desaparecido. Dinora, si te parece, nos mantenemos en contacto, veremos cómo evoluciona pues esta presentación de este examen todavía de aquí a lo que resta del año, y también, ¿no?, la evaluación que internamente México puede hacer para corregir, sobre todo. Este es un primer paso. Sí. Vienen otras fases del examen periódico universal, en el cual México, el Estado mexicano, tendrá que adoptar o no las recomendaciones que le emitieron los 166 países, y pues después viene la implementación, ¿no?, que ya sería... nosotras desde el colectivo EPO-MX estamos solicitando que sea una hoja de ruta, ¿no?, para la siguiente administración, y que guíe la política de derechos humanos en el país. Bien, Dinora, muchísimas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso legislar sobre paridad de género en las candidaturas presidenciales, que deberá aplicarse a partir del 2030, definición que podría complicar las aspiraciones de algunos hombres, como Samuel García. Janet López Ponce nos cuenta. Este miércoles en el Tribunal Electoral no hubo peleas. Los dos nuevos bloques que hicieron tambalear a la máxima autoridad electoral se unieron y lograron que de forma histórica la paridad llegue a la presidencia de la República. Aunque el proyecto original del magistrado Felipe Fuentes consideraba que no existe obligación de que las candidaturas presidenciales sean paritarias, el resto de sus pares, de su nuevo y antiguo bloque, tumbaron su propuesta. Identifico que la Constitución no hace distingo alguno ni régimen de excepción que libere al Legislativo Federal de garantizar que el principio paritario se materialice en todos los cargos de elección popular, incluida la presidencia de la República. Decía Ruth Bader Ginsburg que las mujeres pertenecen a todos los lugares en donde se toman decisiones. Incluyen, evidentemente, una jefatura de Estado, la presidencia de la República en el caso de México. Felipe Fuentes se quedó en solitario con un proyecto que incluso consideraba que en el Ejecutivo la paridad se cumple con incluir a las mujeres en el gabinete. No es lo mismo ser electo o electa por la ciudadanía a través del voto del sufragio universal que ser designada por un mando superior. La magistrada presidenta Mónica Soto planteaba incluso imponerle a los partidos la paridad en esta misma elección de 2024.
pues de lo contrario estaríamos retrasando 6 años más el posible acceso de las mujeres a la presidencia de la República. Esta propuesta fue rechazada pues iría en contra de las leyes que indican que los cambios de esta magnitud solo pueden hacerse 90 días antes de que inicie el proceso electoral. La actual legislatura deberá resolver si ordena alternancia de género por partido, tomando como referencia las candidaturas del 2024, o incluso si el 2030 será una contienda exclusiva entre mujeres. De no hacerlo antes de agosto, el INE podrá imponer lineamientos a los partidos políticos. Existen posibilidades, tanto paridad alternativa a nivel de candidatura total, pero también a nivel partidista, a nivel de la candidatura del partido, o se puede justamente a través de porcentajes. Esta decisión frustraría las ansias de algunos soñadores por el 2030, pues aunque está pendiente la forma en que se regulará, las alertas se encienden en Movimiento Ciudadano por ser el único partido que llevará a un hombre en la boleta presidencial, lo que podrá imponerle a una mujer para la siguiente elección. Situación que deberían ir anotando en Nuevo León. Hoy les digo desde Nuevo León que el 2030 está muy cerca. Y ahí me van a tener y vamos a ganar. Y ya no nos van a poder bajar. Para Milenio Noticias, Janet López Ponce. La inseguridad sigue motivando una disputa política. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó responder la exigencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que ayer le decía al gobierno federal que le garantice la seguridad en su estado luego del secuestro y liberación de 4 integrantes de la comunidad Levarón. Xóchitl Gálvez se subió al tema para defender la postura de la gobernadora. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública federal, que ponga atención en el estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. No, cuando hay groserías no. No, ese es el lenguaje de otros. Y tampoco me quiero meter en asuntos. No hay necesidad de eso. Por eso no respondo a esas cosas. Y es también cuestión de la temporada, como hay elecciones. Es claro el abandono de este gobierno a varios gobiernos estatales que encabeza el PAN, pero no solo del PAN. Hace bien la gobernadora en defender a su estado y en levantar la voz. Y lo que yo le he dicho al presidente, póngase a trabajar y póngase a resolver los problemas de los mexicanos. La realidad es que hay regiones del país abandonadas, donde la población prefiere armarse a quedarse indefensa. Es el caso de la región de la Sierra de Guerrero, donde la comunidad indígena de Ayahualtempa, en el municipio José Joaquín Herrera, presentó a 20 menores, ahí los tiene en su pantalla, son 15 niños, 5 niñas, y ahora, a partir de hoy, son integrantes de su policía comunitaria, tienen entre 12 y 17 años nada más, los armaron con rifles y palos, los jóvenes aseguraron que no tienen miedo, solo estudian cuando se los permite la inseguridad, es decir, no estudian. Pablo Maldonado, corresponsal de Milenio, estuvo ahí y conversó con ellos. Con la inseguridad del gobierno no podemos estudiar. ¿Y ahorita qué aprendiste con el arma que tienes en la mano? Aprendí a disparar, posiciones, para enfrentar a los delincuentes. Luego de tomarles protesta, el consejero Luis Morales Rojas, el mando de la Policía Comunitaria, explicó que los 20 niños y adolescentes estarán a cargo de la labor de vigilancia, mientras que los policías comunitarios adultos salen a realizar operativos de seguridad. Aclaró que no quieren confrontarse con el gobierno. Pueden organizarse para cuidar a la comunidad, mientras el operativo que haga la coordinadora regional se puede iniciar. No queremos faltarle el respeto al gobierno también, pero que haga su trabajo. Los pobladores tomaron la decisión de armar a los niños y adolescentes debido a que el viernes un comando secuestró a 4 integrantes de esa comunidad, de los que hasta el momento no se sabe absolutamente nada. El lugar que desaparecieron fue en nuestro rancho. Hasta el momento pues no sabemos nada. De Guerrero pasamos a Chiapas, donde el crimen organizado ya es una amenaza también para el turismo. Agencias de Francia, Inglaterra y Bélgica suspenderán tours a la zona de la selva Lacandona debido al incremento de los enfrentamientos entre grupos criminales. Denunciaron que sujetos armados mantienen el control de los accesos a zonas arqueológicas como Bonampak, Yaxchilán, Plan de Ayutla, La Canjá e incluso controlan la vía que va de las ruinas de Tikal en Guatemala.
Lo están haciendo hombres que se presentan con una escuadra, con una metralleta y que además te obligan también a pagar aparentemente un guía que acompaña al grupo, que no es más que un elemento de seguridad, por lo cual pagas 1,000 pesos o más de 1,000 pesos para arriba. No es el hecho de que estén bloqueando las carreteras nada más y pidiendo una cuota, sino que ya hay gente armada que ha ocasionado incluso problemas con la Guardia Nacional, con el Ejército, enfrentamientos a la vista incluso de los turistas. Desde hace más de 15 años que no ha habido gobierno en el estado de Chiapas, la actitud gubernamental parece de complicidad y no de ineficiencia. No es que no sean eficientes, es que son cómplices de lo que está sucediendo. Esta crisis que vive el sector turístico en Chiapas se suma al de los municipios de la región fronteriza como Socoltenango, La Concordia, frontera con Malapa y los casos de Ocosingo, La Grandeza, El Porvenir y Chocomucelo, en donde han ocurrido al menos 3 enfrentamientos en las 2 últimas semanas, provocando que al menos 2.300 personas de más de 30 comunidades huyan de sus hogares, según un registro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Apenas la madrugada de hoy se difundió un video. Se ve un grupo de pobladores de Chocomucelo dialogando con militares a quienes le exponen lo que les preocupa. Aclaran que sus bloqueos no son para obstruirles el ingreso. Los caminos están tapados, no crean que porque queremos que ustedes no pasen, no. ¿Por qué? Porque ellos venían, entraron a las comunidades y creo que se dieron cuenta. Amenazar a todos. Entraron a amenazar a puntas de arma. Y el ejército dando vuelta en Chocomucelo. ¿Cómo es posible que un grupo armado pase a las horas del día en Chocomucelo, estando el ejército dentro? Todas estas solicitudes yo las voy a correr a mis superiores y créanme que se va a trabajar en ello. Malamente pues ya está infestado, no se puede solucionar de un día para otro. Infestado, con esa claridad lo dice el militar. Y como las plagas, como lo es el crimen, suelen extenderse del otro lado de la frontera, autoridades de Guatemala alertaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la presencia de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que cruzan desde Chiapas a su territorio. Es un trabajo de Jorge Martínez. Las autoridades de Guatemala identificaron estas 2 viviendas como casas de seguridad del cártel Jalisco Nueva Generación. Están a menos de 200 metros de la línea fronteriza que divide Cantón Chehuate, Guatemala, con Motocintla, Chiapas. Hace un par de semanas, criminales montaron ahí un retén para revisar vehículos y personas. Portaban chalecos balísticos y armas y viajaban en esta camioneta. A principios de enero, estos mismos delincuentes le dispararon a militares guatemaltecos. El incidente fue el primer ataque directo del narco contra las fuerzas de seguridad de ese país. Directamente no la habíamos tenido hasta la semana del el día 8 de enero, en el cual ya un grupo armado cruzó la frontera y atacó a una unidad militar que se encontraba precisamente en este espacio. Atacaron, nuestra unidad militar reaccionó y derivado de eso se hicieron 2 capturas. Los detenidos en territorio guatemalteco aceptaron trabajar para el cártel Jalisco y dijeron ser originarios de Chiapas. De marzo del año pasado a esta fecha, Guatemala ha registrado una veintena de avistamientos de sujetos armados en su territorio y dio aviso ya a la Cancillería mexicana. Sí recibimos denuncias en las cuales nos indicaban que pasaban vehículos en varias oportunidades, vehículos con personas armadas con fusiles de asalto y asimismo personas que se dirigían con motocicletas, 10, 15 motocicletas con personas de igual forma armadas con fusiles de asalto. El gobierno del país vecino desplegó 2,000 efectivos en Cantón Chehuate para reforzar la vigilancia y el acceso de ciudadanos mexicanos. Con imágenes de Alejandro Ontiveros, para Milenio Noticias, Jorge Martínez. En Puebla, trabajadores sindicalizados de Audi México se fueron a huelga al no alcanzar un acuerdo salarial. La empresa ofrecía el 6.5% de incremento, pero el sindicato pedía 15.5%. Audi México informó en un comunicado que continuará con plena apertura para lograr una solución. El centro empresarial Coparmex aseguró que esta huelga pone en riesgo la estabilidad laboral de la empresa, asegurando que la propuesta supera el aumento inflacionario del 4.66% reportado en diciembre de 2023. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social mantendrá a su disposición para continuar con la intermediación entre estas partes, la empresa y los trabajadores, para lograr un acuerdo en la revisión del contrato colectivo de trabajo.
Sofía Ramírez Aguilar me acompaña en el estudio. Bienvenida, Sof. Buenas noches, Alejandro. Qué gusto estar en este nuevo espacio contigo. Bienvenida, una de nuestras colaboradoras más queridas. Hoy con información relevante en términos de inflación, y si te parece vemos lo del progreso social, porque desde la semana pasada, al final de la semana, tuvimos datos importantes para ver cómo vamos, ¿no? Qué tal ha avanzado o no en progreso de la población, cómo la gente si tiene o no acceso a mejor calidad de vida. Sin duda, Alejandro. A ver, primero inflación, creo que es algo que nos preocupa y ocupa a todos. Salimos con un dato hoy por la mañana que nos reportó el INEGI, no tan alentador, en el sentido de que salió por arriba de las expectativas del mercado. Tenemos una tasa de inflación del 4.9, el mercado esperaba algo alrededor del 4.8 y realmente si lo comparamos con la inflación anual de diciembre es todavía superior, que fue 4.7. Entonces, mala manera de empezar la primera quincena. Sin embargo, la que hay que voltear a ver es la inflación subyacente, ya lo hemos platicado. Ese componente siguió a la baja, sin embargo, ligeramente por arriba de la expectativa del mercado. Estamos hablando de 4.78, cuando el sistema financiero esperaba 4.7. Entonces, salió por arribita, salió en la tendencia descendente. Importante que tomemos en cuenta que lo que más subió la inflación fue el componente no subyacente, en particular el indicador de frutas y verduras. Frutas y verduras con una inflación anual del 20%, eso es muchísimo, sobre todo derivado de algunos indicadores particulares, el jitomate, por ejemplo, derivado de la sequía. Tenemos una sequía generalizada en el país, ¿no? En el país, pero sobre todo en algunos países, en algunos estados del norte, en occidente y en el centro, que está afectando, pues obviamente, las cosechas. Eso empuja los precios para arriba. Empuja muchísimo los precios para arriba, y de ahí que veamos que ahorita frutas y verduras, con este componente tan importante para la dieta de los mexicanos, pues esté presionando la inflación hacia arriba. Seguramente esto tendrá repercusiones en la baja en la tasa de interés de Banco de México, y mantendremos una tasa de interés de referencia pues un tiempo más largo de lo esperado, todavía en 11.25%. Bien, pues más de lo esperado entonces, el primer dato de inflación de este 2024. Ahora, progreso social. ¿Cómo vamos en progreso? Progreso social es muy importante, porque tú te acuerdas que año con año yo te vengo a contar cómo van los estados, pero esta es una versión a nivel mundial. Se mide a través de una ONG internacional que se llama Imperativo de Progreso Social, que está en Washington. Mide 170 países, México está en la posición número 69, es decir, en cada uno de los indicadores donde estemos por debajo de 69 lo estamos haciendo fatal. Y bueno, por supuesto, el peor de todos es salud. Tenemos la posición número 100 de 170 países. ¿No íbamos a estar como Dinamarca? No, Dinamarca está en la posición 1 de todo el indicador, de todo el índice y también del indicador de salud. O sea, Dinamarca tiene casi 99 puntos sobre 100 en el rubro de salud y México está en 51 puntos sobre 100. Entonces, nada que ver con Dinamarca, ese es uno de los grandes pendientes. Otros pendientes tienen que ver con elementos de movilidad social. Por ejemplo, educación superior, vamos rezagado. Calidad medioambiental, vamos rezagado. Sobre todo lo que tiene que ver con reciclaje y con conservación de las especies en peligro de extinción. Tren Maya, por supuesto, no abona. Tenemos otros rubros donde no vamos tan mal, como educación básica, pero sobre todo creo que vale la pena destacar aquellos donde tenemos oportunidades. Está seguridad, libertad de expresión. Creo que no en balde tenemos uno de las tasas de mayor violencia hacia periodistas en todo el mundo. Y bueno, tenemos el tema de información y comunicaciones, que en todo el mundo cayó derivado de la pandemia, pero en México no ha remontado. Entonces, es una serie de pendientes que ya sabíamos que teníamos. Tenemos los indicadores del INEGI, pero esto nos complementa y nos ayuda a entender que sí, en efecto, tenemos muchos pendientes en rubros de desarrollo. Y tarea importante para quien llegue a la presidencia de este país, ¿no? En el próximo proyecto de nación tendría que estar incluido estos indicadores que nos señalas. Sobre todo a la luz que esto está muy vinculado al PIB per cápita, donde tenemos 6 años de rezago. Sof, gracias. Gracias a ti, Alejandro. Y bienvenida. Gracias a Sofía. Argentina vivió su primer paro nacional desde que Javier Milei asumió la presidencia. Entre 40.000 y 600.000 personas, 40.000 y 600.000 personas se manifestaron contra las reformas económicas y laborales que impulsa el gobierno. No está sola, Argentina no está sola. Argentina vivió su primer paro nacional desde que Javier Milei es presidente. Yo, Javier Gerardo Milei, sí, juro. La acción de fuerza fue convocada por las centrales sindicales del país, que detuvieron las actividades laborales
y realizaron una masiva movilización frente al Congreso de la Nación en la ciudad de Buenos Aires. A la protesta también concurrieron asambleas de vecinos, artistas, movimientos sociales y el conjunto de quienes se ven afectados por las medidas neoliberales tomadas por el gobierno, que asumió afirmando que no había alternativa a un fuerte ajuste, pero que éste no recaería sobre la gente. La manifestación se dirigió al Congreso por la importancia del órgano legislativo. Es allí donde Milei busca aprobar la llamada Ley Ómnibus y que, a la vez, no sea rechazado su decreto de necesidad y urgencia que, de conjunto, buscan modificar de raíz la estructura económica, de regulaciones o laboral del país. El objetivo de quienes convocaron a la movilización fue presionar tanto a los legisladores oficialistas como a los de la oposición para que no aprueben las medidas que supondrían un cambio irreversible para Argentina. Saludo a la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercados Particulares de la República de Argentina, Noé Ruiz, para hablar precisamente de lo que los motivó a encabezar este paro nacional. Gracias y muy buenas noches. Gracias por comunicarnos con este país tan querido y hermano. La verdad es que estamos en una situación muy delicada. Tomamos esa decisión ante la decisión de un cambio de Estado, de cuajo, en las propuestas que presentó y anticonstitucionales, por supuesto, porque no respetan la Constitución ni las leyes vigentes de nuestro flamante presidente Javier Milei. Realmente va al corazón del movimiento obrero organizado y de toda la sociedad, porque ataca a los jubilados, cambia con un DNU por un lado, en donde toca todo el Estado, dándolo un cambio tremendo. Y también vemos como la cultura también empieza a cerrar ministerios. Dice que los ministerios de mujer y de género y la paridad y todo eso no existe más, a partir de que se sancione, se apruebe el DNU, y por otro lado la ley Ómnibus, que también toca temas muy profundos. También, por supuesto, la economía está en todo esto, pero bueno, la economía favorece a unos pocos que son los más poderosos. La verdad que fue un cambio irracional, anticonstitucional, y no podíamos quedar ni dejar nuestra sociedad en manos de lo que no se sabe y en manos de 6 o 7 o 100 familias para que se apropien de todas nuestras leyes, nuestros derechos y nuestras libertades. Es decir, nos roben la democracia. Sí, si de por sí la economía de los argentinos está afectada por los altos índices de inflación, con esto se vería afectada la economía entonces de las familias, y beneficiarían estas reformas, estas iniciativas a la clase más alta, a los más acaudalados de Argentina. Totalmente. Es por eso que la Confederación General del Trabajo, en total unidad con las confederaciones de la CTAA y la CTAT, y también las economías populares, más las ONG, más los actores, más los jubilados, más los ancianos. Bueno, una reforma que en realidad desarma todo el sistema económico y también legal de nuestra economía. Bien. Noé, pues nos mantenemos atentos, esperemos que el Congreso haya escuchado el llamado que le hicieron con este paro nacional. Estamos atentos y en contacto para seguir de cerca lo que pasa allá en la Argentina. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y nuestro lema es: Argentina no se vende. Seguiremos luchando. Muchísimas gracias. Gracias, Vicente. A Noé Ruiz. Funcionarios israelíes citados por medios locales negaron que las negociaciones con Hamás sobre un posible acuerdo de liberación de rehenes estén avanzando. Señalaron que en realidad las diferencias son cada vez mayores. La portavoz del gobierno israelí, Ilana Stein, declaró que Israel no renunciará a la destrucción de Hamás. Las cámaras de Milenio acudieron al lugar donde el 7 de octubre se llevaba a cabo un festival de música en la frontera de Israel con Gaza. Fue atacado por el grupo terrorista Hamás. Ahí
se reúnen frecuentemente familiares de las personas que en ese punto fueron secuestradas por Hamás. Ahí están pidiendo que sean liberados. En el lugar donde el 7 de octubre pasado debía sonar música electrónica, ahora se escuchan las súplicas de los familiares de las víctimas raptadas y asesinadas por Hamás, y también el estallido de las bombas que golpean la franja de Gaza. A Shai y Stephanie los une el dolor de tener a sus hijos secuestrados. Your son is my son. I'm also Israeli and I'm American. And the men matter too. Fanta, the men matter. We have to bring the men home. Yes. And we need to bring everyone home. We need to bring everybody home. Everybody home. The men, the women. Everybody. Everybody must come home. This is everybody. How many days is it today? 108? 109. 109 days. Yeah, it's too much. Shai Wenker, padre de Omer, asiste cada día al sitio donde su hijo fue secuestrado para pedir su liberación, sin importar estar a menos de 1 kilómetro de la zona de conflicto. I feel Omer. I feel him here. I know he's alive. Omer is a strong boy. As you see, he's a beautiful boy. And his mind is very strong. So this will keep him alive. But I'm very worried because the situation is very difficult. There are bombing everywhere. Con esas palabras, Shai quiere alejar el recuerdo de su hijo lastimado y amarrado de manos en una camioneta manejada por terroristas. I want my son back. For me, it doesn't matter what deal. Just take the deal, bring my son back, take all the hostages back. Mientras que los padres de los jóvenes secuestrados se aferran a la esperanza y a su fe, otros solo pueden llorar en las tumbas de sus familiares. Durante este recorrido, la cámara de Milenio contó hasta 15 detonaciones que impactaron la franja de Gaza. Con imágenes de Guarmando López, Milenio Noticias. Pausa y volvemos. Mirela Taide, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Seguimos con la actualización de lo que ocurrió el domingo pasado, en donde una mujer perdió la vida luego de que una camioneta arrollara a un grupo de aficionados de Monterrey. Pues bueno, el día de hoy, previo al partido justamente entre Rayados y Querétaro, adelantado de la jornada número 4, los futbolistas y también obviamente la directiva y la afición pidieron un minuto de aplausos para esta persona que perdió la vida, te decía, y fue un momento bastante emotivo en este encuentro. Vamos a ver lo que sucedió. Ahí está, Alex, estos momentos sin duda emotivos, te mencionaba, y previo a este encuentro también aficionados de Rayados hicieron una colecta afuera del inmueble, porque para todos los obviamente dañados por este incidente, este terrible hecho, y pues se dieron a la tarea de realizarlo de esta manera. Ellos mencionaban que es una parte de lo que ellos pueden hacer para apoyar y para todo lo que han hecho alrededor de este suceso, y también mencionarte que se esperaba que después del partido un grupo de aficionados de Rayados partieran rumbo al funeral de Maribel Mercado, la persona que perdió la vida. Sin embargo, decidieron hacerlo por separado. Al final ya no se hizo esa famosa caravana rumbo al funeral, y bueno, sí llegarán aficionados de Rayados, y esto es lo que mencionan. Me dijeron, ¿por qué, a pesar de que sabes que hay violencia y todos estos incidentes que están expuestos ustedes a pasar, ¿por qué sigues viniendo? Entonces, pues yo les comenté que es algo que no debería de pasar. Nosotros deberíamos de viajar con tranquilidad, con la confianza de que la policía y las autoridades se van a hacer cargo para tomar medidas preventivas ante cualquier situación de violencia. Qué mal, ¿no? Mine, que una aficionada haya perdido la vida de esta manera. Bueno, lo que muestran ahora es esta solidaridad con ella y con todos los afectados.
Así es, y los aficionados que como lo escuchábamos, ¿no? Hace un instante mencionaban por qué seguimos viniendo, obviamente por amor al fútbol, pero también la seguridad es parte de lo que nos deben brindar como aficionados, como espectadores, y bueno, esperemos que justamente eso se endurezca, Alex, las medidas de seguridad en este tipo de partidos, que sabemos que a veces sabemos cuáles son los partidos de alto riesgo, y eso es lo que debemos ver. Bien, Mine, muchísimas gracias. Buenas noches. Y gracias a ustedes por habernos acompañado, nos despedimos, mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.